¿Qué es HTML? Bueno, HTML es un lenguaje que se utiliza para la creación de páginas web. Una página web es un documento que podemos ver en algún navegador web. Entonces, ¿HTML es un lenguaje de programación? Definitivamente no. HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de marcas, porque el contenido de una página se coloca entre marcas. Estas marcas también son llamadas etiquetas y en el contenido que se crea se incrustan enlaces llamados hipertextos. Estos hiperenlaces van a permitir enviarnos a otros documentos o a alguna parte del mismo documento. Por eso es que HTML, las siglas significan Hypertext Markup Language, lenguaje de marcas de hipertexto. Vamos, ¿por qué no les muestras el siguiente enlace para que mejoren sus referencias sobre HTML? Cierto, hablando de enlaces, aquí tienen uno. ¿Qué necesito para escribir código HTML? Puedes utilizar un blog de notas o incluso Word. Sin embargo, una manera profesional de hacerlo es utilizando un editor de código como Visual Studio Code para posteriormente ver el resultado en cualquier navegador web. Por mencionar algunos, Microsoft Edge, Chrome o Firefox. Muéstrales la liga para que descarguen e instalen el editor. De inmediato. A las etiquetas también se le conocen como marcas o comandos. ¿Cómo se crea una etiqueta? Para crearla, vamos a colocar el nombre de la etiqueta en medio de los símbolos menor mayor. Como vemos en el ejemplo, se está creando la etiqueta H1. Esta etiqueta nos va a permitir establecer un título. Después del nombre de la etiqueta, vamos a colocar lo que es el contenido al cual se le va a aplicar el efecto de la etiqueta. El contenido puede ser un texto, puede ser un gráfico o incluso pueden ser otras etiquetas. Como vemos en el ejemplo, al texto que se le va a aplicar el efecto de H1 es a la palabra mi título. Y finalmente viene lo que es el cierre de la etiqueta. El cierre de la etiqueta va a estar compuesto por los símbolos menor, mayor y dentro de estos símbolos se va a colocar una diagonal y enseguida repetimos el nombre de la etiqueta. Como vemos en el ejemplo, cerramos la etiqueta H1 con menor diagonal H1 mayor. Entonces, ¿todas las etiquetas tienen el mismo formato? La respuesta es no, porque algunas no tienen etiqueta de cierre y otras no necesariamente llevan contenido. Por ejemplo, la etiqueta IMG es una etiqueta que utilizamos para incrustar una imagen en nuestra página. ¿Sí? La etiqueta IMG es una etiqueta que no lleva contenido. Si nos damos cuenta, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, pero no hay nada entre ellas dos. Es decir, no lleva contenido, solamente la imagen la colocamos a través del elemento src con comillas y la liga o la dirección donde está almacenada la imagen y obviamente el nombre de la imagen. Otro caso es la etiqueta BR. Este es el caso cuando una etiqueta no lleva etiqueta de cierre. BR la ocupamos para incrustar espacios o un salto de línea entre un elemento y otro en HTML.
Noto a SRC como algo nuevo. No entiendo. SRC es un ejemplo de un atributo que utiliza la etiqueta IMG. Un atributo o los atributos son características específicas que se le aplican a las etiquetas. Otros ejemplos de atributos son width, size, color, height. ¿Cómo coloco un atributo a una etiqueta? El atributo de una etiqueta siempre lo vamos a colocar en la etiqueta de inicio, dentro de los elementos menor, mayor. Justo enfrente del nombre de la etiqueta damos un espacio y ahí colocamos el nombre del atributo. Enseguida, después del nombre del atributo, vamos a colocar el símbolo igual. Después del símbolo igual, vamos a colocar entre comillas el valor del atributo. En nuestro ejemplo, hemos colocado la dirección, la liga de la imagen que queremos colocar. Si nos damos cuenta, está entre comillas. Si necesitamos colocar más de un atributo a una etiqueta, entonces estos atributos deben ir separados por un punto y coma o un espacio. En nuestro ejemplo hemos colocado el atributo width, ¿sí?, con un valor de 40%. Esto está indicando que la imagen debe ocupar el 40% del navegador, de la ventana del navegador. Si nos damos cuenta, ese atributo width está separado del atributo src, con un espacio en este caso. Te muestro el siguiente ejemplo, donde hemos colocado dos etiquetas, la etiqueta font y la etiqueta P. La etiqueta font, su etiqueta de cierre es diagonal font, y la etiqueta P, su etiqueta de cierre es diagonal P. La etiqueta que está siendo afectada es la etiqueta P, está siendo afectada por la etiqueta font. Dentro de la etiqueta P tenemos un texto que dice: bienvenidos al fantástico mundo del diseño de páginas web. Esto es un párrafo, la etiqueta P define un párrafo, ¿sí? Es un texto que se va a mostrar. La etiqueta font tiene como parámetros el color, size y face. El parámetro o atributo color tiene el valor de blue. El atributo size tiene el valor de 5 y el atributo face tiene el valor de papyrus. Lo que estamos haciendo aquí es definiendo la fuente que existe dentro del párrafo, para que esa fuente sea color azul, sea de un tamaño de fuente 5 y tenga el tipo de fuente papyrus. Las siguientes etiquetas son básicas para el diseño de páginas web. En primer lugar, encontramos a lo que es HTML, diagonal HTML. Estas etiquetas indican el inicio y fin de un programa HTML, además de que al colocarlas estamos indicando que lo que hay enseguida o dentro de estas dos etiquetas va a ser puro código HTML. La etiqueta head, diagonal head, es para definir lo que es el encabezado de la página. En el encabezado podemos colocar características como el nombre del autor de la página, etcétera, ¿no? Y también el título de la página. Body, diagonal body, nos va a permitir incrustar todo el contenido de la página. Dentro de estas dos etiquetas vamos a poder incrustar párrafos, tablas, enlaces, imágenes, videos, etc. Title nos va a permitir colocarle el título a la página, ese título que aparece en la barra de título del navegador web. Ese título que aparece se coloca con la etiqueta title. Y además de que debe ir dentro de la etiqueta head, dentro del encabezado.
H1, como ya lo vimos, es una etiqueta H1 diagonal H1, es una etiqueta que permite insertar títulos automáticos. El texto que pongamos dentro de estas etiquetas, dentro de la etiqueta de apertura de H1 y de cierre de H1, va a ser un título, automáticamente lo va a formatear como un texto en negrita y del tamaño grande y centrado, ¿sí? Pero no es el único estilo de título, hay H1, H2, H3, H4, H5 y H6. El título más grande es H1 y así sucesivamente hasta llegar al 6, que es el más pequeño. P, como ya lo vimos, P es una etiqueta para definir párrafos, ¿sí? P diagonal P. Si queremos que algo aparezca centrado, ya sea dentro de la página, al centro de la página, que aparezca al centro del navegador o al centro de una tabla o de una celda, ¿sí? Vamos a ocupar la etiqueta center diagonal center y lo que coloquemos en medio de ellas dos va a estar centrado. B diagonal B es una etiqueta para resaltar el texto, colocarlo en negritas. Todo lo que esté en medio de estas dos etiquetas va a ser negrita. La etiqueta I diagonal I nos va a colocar el texto en cursivas. Lo que queramos que sea en cursivo debemos colocarla en medio de estas dos etiquetas. Y como lo hacemos en Word, para subrayar un texto, por ejemplo, para que el texto aparezca subrayado, vamos a ocupar la etiqueta U diagonal U. Si queremos que el texto sea tachado, vamos a ocupar la etiqueta S diagonal S. Para formatear el texto, para darle formato, por ejemplo, tamaño de fuente, el color y tipografía de letra, vamos a ocupar la etiqueta Font diagonal Font. Si queremos incrustar una imagen, como ya lo vimos, vamos a utilizar la etiqueta IMG diagonal IMG. Acuérdense que esta etiqueta lleva un parámetro llamado src que apunta a la dirección o a la URL de la imagen que queremos colocar. Si queremos colocar una lista, por ejemplo, inciso A, inciso B, inciso C, ¿sí? O número 1, número 2, número 3, ¿sí? Son listas. A estos elementos se le llaman listas y para colocar una lista enumerada como la de elemento 1, 2, 3, se va a ocupar OL diagonal OL. Si queremos colocar solamente una lista no enumerada, es decir, con viñetas, vamos a ocupar la etiqueta UL diagonal UL. OL es para listas ordenadas y UL es para listas desordenadas. Los elementos de cada lista, de cualquiera de las listas, se van a definir con la etiqueta LI. Con la etiqueta LI diagonal LI. Entonces, LI diagonal LI se va a colocar ya sea dentro de etiqueta OL o dentro de etiqueta UL, ¿sí? La etiqueta table, diagonal table, nos va a permitir crear una tabla, como por ejemplo la que estamos viendo actualmente, ¿sí? Es una tabla y la podemos definir con table, diagonal table. Las tablas tienen lo que son filas. Las filas las vamos a definir con TR, diagonal TR. Las filas tienen celdas. Esas celdas las vamos a crear con TD, diagonal TD. Si lo que queremos es añadir un enlace, un hiperenlace, un vínculo, vamos a hacerlo con la etiqueta A, diagonal A. Y si queremos agregar un espacio, un salto de línea, vamos a colocar lo que es la etiqueta BR.